Ya, entonces vamos a partir con esta presentación que podría ser harto más contundente y todo, pero la idea es que sea para toda la militancia, ¿cierto? Compañeros, compañeras, sean todos muy bienvenidos, bienvenidas, ¿cierto? A esta pequeña, humilde presentación sobre esta cosa que de repente quizá nosotros, los liberales, pensando en la realidad de nuestro país, que puede que nos falte un poco, que es esta épica, ¿no? Este sentimiento, un poco más de sentir el por qué creemos lo que creemos, por qué hacemos lo que hacemos. Y yo creo que, y esto lo veníamos conversando con Vlado, que Francisco Bilbao justamente es una figura que no simplemente tiene que pasar, y no merece justamente pasar simplemente como un apéndice de los libros de historia, lo que se estudia para, en mi tiempo, la PSU, ya quedé viejo ya, eh, sino que más bien es una, como vamos a ver acá, una mente inmortal, una mente cuya obra sigue hablándonos hasta el día de hoy, y yo pienso que con algunas partes que vamos a ver acá, nosotros esperamos que eso quede patente, ¿cierto? Así que como una pequeña introducción, perdón, una pequeña repaso de los temas que vamos a ver. Hicimos un pequeño cambio ahora, últimamente con Vlado, pero es para mejor. Lo primero, vamos a ver un tema de una pequeña introducción sobre un poco, haciendo una pasada general sobre quién es Bilbao, ¿cierto? Quién fue Francisco Bilbao, su época y un poco de su vida. No vamos a perder, gastar mucho tiempo en eso porque si no podríamos estar la hora completa, así que vamos a pasar rápidamente. Lo siguiente, vamos a hablar ya de Bilbao como una mente inmortal, ¿cierto? Vamos a pasar por una serie de frases que nos menciona de algunos textos que tiene, que nos da luces respecto de su pensamiento precisamente, pero también respecto de cómo su obra nos toca y nos habla hasta el día de hoy. Lo siguiente también es ver cómo en su tiempo, y así como hoy, avanzan los reaccionarismos, ¿no? Avanza, en este caso, lo que vemos hoy, ¿cierto? La extrema derecha y el conservadurismo incipiente. Ya para irse finalizando, hablar un poco de esto, esta idea de que tenía Bilbao, que era su liberalismo diferente respecto de incluso el liberalismo que tenía quizá José Victoriano Lastarria, ¿cierto? Que es un liberalismo un poco más de salones, un poco más de pipiolos y no tanto de plebeyos, como me prefiero decir yo. Y Bilbao justamente presenta esta idea de liberalismo de masas, ¿no? Vamos a ver un poco de conclusiones y la segunda parte, eso que dice liberalismo, una cosa del pasado, lo vamos a ver ya al final. Entonces, lo primero, hablar un poco de quién fue Francisco Bilbao Barquín, ¿cierto? Nace pocos días antes de que O'Higgins abdicara del cargo en 1823. Entonces, nace en un periodo que muchas veces lo hemos estudiado en este periodo de la historia, el periodo de la llamada anarquía, entre comillas, o de ensayos constitucionales. Entonces, parte de su vida, recién nacido, ya en un Chile muy convulso, de no sabemos bien cómo organizarnos como país, las conversaciones están a flor de piel, ¿cierto? Discusiones entre ser un Estado federal, un Estado unitario, empiezan los liberales en este momento controlan un poco el discurso, pero en el trasfondo se empieza a fraguar eh, una contrarrevolución reaccionaria, conservadora, que termina por ganar en 1830. Esa es la infancia de Bilbao. ¿Quién fue este señor? ¿Cierto? Un escritor, filósofo y, fundamentalmente, también un revolucionario con sus ideas. Es conocido, y nosotros lo sabemos dentro del partido, por ser el creador de la Sociedad de la Igualdad, una organización que poco se habla en realidad de su importancia, no solo para nosotros como liberales, sino también para Chile en general, porque es el primer organización política que podríamos llamar un protopartido, es decir, tiene un sentido organizacional diseñado para obtener el poder o, digamos, alcanzar el poder político. Y justamente eso lo lleva a que un año después de 1850, con la fundación de la Sociedad de la Igualdad, trayendo las ideas que vio en París en Hola, 1848, buenas. recordarán ustedes la primavera de los pueblos,
con mensajes democráticos, fin a los privilegios feudales, ¿cierto? Terminar con el absolutismo imperante en Europa todavía en esa mitad media del siglo XIX. Todo eso, y Bilbao, junto con Santiago Arcos, participa de esa revolución. Vuelve en 1850, funda la Sociedad de la Igualdad, y un año después, famosamente, la jornada del 20 de abril de 1851, se produce un levantamiento armado que él lidera en Santiago, que lamentablemente no tuvo futuro, y terminó él exiliándose al Perú. Pero bueno, ya discutiremos un poco de la obra que viene y sobre todo antes, durante y después de este periodo que fue, digamos, su trascendencia en lo que es la historia nacional. ¿Quién fue Francisco Bilbao? A modo de resumen, liberal igualitario, defensor, yo diría, y uno de los más excelsos ejemplos del liberalismo igualitario en nuestro país, si es que no tenemos que irnos al extranjero, él es el ejemplo del liberalismo igualitario para este país, un demócrata radical, eso lo vamos a ir viendo, un primer latinoamericanista en un sentido profundo, porque además se asocia justamente su figura a que fue el primero en 1856, si no mal recuerdo, en mencionar el concepto de Latinoamérica, justamente pensando en la unión de los pueblos latinoamericanos en razón del dominio justamente que estaba incipiente de Estados Unidos, vamos a verlo enseguida, y de las potencias europeas, ¿no? Y además, que lamentablemente, y esto, por esto también es parte un poco el sentido de esta presentación, es que Francisco Bilbao también es un profeta en tierras ajenas, digamos, nadie es profeta en su tierra, y eso suele ocurrir. Bilbao es muy estudiado afuera, en Perú, en México sobre todo, pero en Chile la verdad es que no se le estudia mucho. Y la verdad, a mi juicio, creo yo que es un tremendo falta a su memoria, una tremenda falta a su memoria, y es algo que el Partido Liberal debiese tomar como misión, creo yo. Y aquí avanzamos. Aquí le paso el Súper, micrófono a... gracias. Gracias, Vicente. Ahora continúo yo con el resto de las láminas. Eh, a ver, la razón de esta charla es que el liberalismo está en crisis, pero está en crisis el liberalismo en parte porque está en crisis la épica liberal, la razón de ser y la poesía en torno al liberalismo. Y esa es la razón de por qué hacer esta charla. Y cuando hay momentos de confusión, cuando hay momentos en donde no sabemos bien por dónde avanzar, hay que volver a la historia, ¿no? Mark Twain decía, la historia no se repite, pero rima. O sea, hay ciclos que terminan pareciéndose. Y desde ese punto de vista, cada vez que hay un momento de confusión, hay que mirar para atrás y decir, ¿qué hicieron los viejos liberales? ¿No? Entonces, esta charla tiene que ver con conectarnos no solo con los momentos históricos, y ustedes podrán leerlos en los distintos libros, aquí yo les tengo libros para que vean. No estamos en esta charla obsesionados por el dato histórico, estamos más obsesionados por cuál es la lírica, cuál es la épica, el relato que los liberales abrieron paso en la humanidad. Porque probablemente frente a la amenaza de la ultraderecha en el mundo, que está poniendo en jaque el pacto social más básico que habíamos entendido ya como triunfante, tenemos entonces que salir a defenderlo con decisión y con cierta radicalidad, una cierta radicalidad moderada. Pero entonces, la razón de la charla es porque si el liberalismo perdió la épica, tenemos que reconquistar la épica para poder ganarle la batalla a la ultraderecha. Esa es la preocupación. Ultraderecha, ultraizquierda, populismo autoritario, nacional populismo, como ustedes quieran llamarlos, amenazas todas en contra de la democracia liberal. Porque cuando la democracia liberal se abre paso, lo hace desde un movimiento revolucionario, lo hace desde una épica de emancipación del ser humano. Pero luego, cuando termina triunfando y termina transformándose en un status quo, algunos incluso llegaron a la exageración de decir el fin de la historia, ¿no? Como entre democracia y mercado abierto, fin de la historia, una tremenda
ignorancia, quizás provocación, pero cuando eso se supone que había triunfado, resulta que comienza a imperar una especie de nihilismo, ¿no? Un nihilismo en el momento de mayor bienestar material de la historia de la humanidad. No hay otro momento en la historia que haya tenido tal nivel de bienestar material como el actual, donde triunfó la democracia, triunfaron los mercados abiertos, pero sin embargo empieza a producirse un cierto desazón en la sociedad, una pérdida de sentido y un nihilismo, ¿no? Nihilismo traduzcámoslo como pérdida de sentido para no entrar en otro debate más filosófico. Pero en la práctica, en medio de eso, es que hoy día surgen algunos que dicen, mire, este pacto social que da origen a esta democracia liberal, a estas instituciones, en fin, a estos valores liberales, a mí no solo no me representan, sino que no, yo no firmé tal acuerdo. Yo no soy parte del pacto social. Y eso es lo que hemos visto con la ultraderecha libertaria, que lo que dice yo no participo de esto, de este pacto social, de los estados de bienestar, no participo de este acuerdo básico de vivir en sociedad. Y lo llegan a cuestionar todo a través de un radicalismo individual. Entonces la pregunta es cómo el liberalismo enfrenta sus posiciones amenazantes de en contra del pacto social, y yo creo que es volviendo a la historia. ¿Y quién mejor que este personaje que está acá? Y aquí hay algunos libros para los que luego quieran seguir profundizando en él. Francisco Bilbao, Héroe Romántica de América, paréntesis, fue uno de los primeros en acuñar el concepto de Latinoamérica, pero no nos vamos a concentrar en eso, porque esas son las cuestiones históricas que en esta oportunidad no nos interesan tanto. Después aquí hay otro libro, Bilbao, Una luz en la oscuridad, aquí para que le echen un vistazo. Después está, bueno, el autor y su obra, Francisco Bilbao. Este es un libraco grande. Aquí están las cartas, los textos, está todo. Bilbao, también es muy bueno. Después hay otro que se llama El 48 chileno, de Cristian Gazmuri, un historiador famoso. Dice, igualitarios, reformistas, radicales, masones y bomberos. Échenle un vistazo. También muy bueno porque cuenta todo el contexto histórico, un poco lo que Vicente estaba diciendo recién. Y finalmente, autopromoción, liberales plebeyos. En la primera parte del libro hago un esfuerzo por resumir en muy sencillo un poco parte de la historia, es una parte nomás de la historia del liberalismo y del liberalismo chileno. Y ahí Bilbao juega un papel clave, la sociedad de la igualdad juega un papel clave. Pero ahora salgámonos de la parte más del dato histórico y vamos a lo que nos importa, la épica liberal. Y aquí hemos seleccionado, y agradezco el trabajo aquí de Vicente Loyola, algunas frases de todos estos libracos, hay muchos más, pero estos son los principales, algunas frases que nos dan cuenta del hoy, o sea, que nos resuenan hoy día, ¿no? Entonces, lo primero dice así en un texto que él publicó que se llama La sociabilidad chilena, que le costó el exilio, lo acusaron de blasfemo, lo persiguieron, lo encarcelaron, una multitud fue a sacarlo de la cárcel, tuvieron que pagar una fianza, después de eso tuvo que ir exiliado. Digamos, al tipo le dieron durísimo en la República Conservadora a través de ese texto que era una crítica finalmente al régimen español, a la herencia conservadora que los españoles terminaban eh, imprimiéndole a la independencia, ¿no? O sea, él básicamente lo que dice es que hubo independencia, pero algunos quieren seguir con el viejo régimen. No quieren una verdadera república, quieren una especie de régimen postcolonial. Y él se rebeló contra eso. Bueno, pero aquí dice, la igualdad de la libertad es la religión universal, es el gobierno de la humanidad, es la unidad futura. Pero ojo con esta frase, la igualdad de la libertad, o sea, él estaba pensando en una libertad que no es para pocos. O sea, la idea de ciudadanía no era restringida solo a los que tenían plata o a los que tenían educación. Su idea de libertad era igualitaria, o sea, era aquí todos tienen que pertenecer, por eso que habla de humanidad, ¿no? Todos tienen que tener las condiciones básicas para tener libertad. O sea, le podríamos llamar la igual libertad, ¿no? Entonces su lucha permanente era para que la libertad no fuera un privilegio, para que la libertad fuera democratizada. Esa era su principal lucha. Entonces estamos hablando de un liberalismo igualitario, muy, muy temprano.
en parte se explica también por la influencia francesa que tuvo Bilbao. Bilbao siempre fue, y ahí hay una lírica, hay una épica, hay un relato, hay una cierta poesía muy emancipadora que viene de la herencia francesa. Él era muy, bueno, estuvo allá, vivió allá, estuvo exiliado, en fin. Tenía a Francia como un ejemplo, mucho más que España. España en general le tenía una mayor odiosidad a propósito de la colonia, ¿no? Él quería rápidamente terminar con la herencia colonial y que Chile fuera una república moderna en otra línea, ¿no? Entonces, la idea de igualdad está reivindicada en Bilbao desde el inicio. Después, aquí hay otro texto que también es muy importante. Dice, el individuo, como hombre en general, pide la libertad de pensamiento, donde nace la libertad de culto. El individuo, como espíritu libre, expuesto al bien y al mal, necesita educación. Clave, reforzar eso. Necesita educación para conocer el bien. El individuo y el yo humano, cuerpo y alma, necesita propiedad para cumplir su fin en la tierra. La propiedad la necesita para desarrollar su vida intelectual, su vida física y la de sus hijos. Luego, ojo aquí, paréntesis, esto lo digo yo. Bilbao entendía la propiedad como un brazo, como una extensión de la libertad, algo que habilitaba la libertad, ¿no? Por eso su idea de democratizar, que todos pudieran ser propietarios, ¿no? Porque eso era una garantía de libertad, del resto de las libertades. Luego, las condiciones necesarias para adquirirlas y para adquirirlas de un modo completo les son debidas. Aquí está de nuevo la idea de igualdad, de todos tienen que tener las condiciones para poder adquirir esta propiedad que te habilita luego a otras libertades, ¿no? De aquí nace la destrucción del privilegio. O sea, Bilbao era un indignado con el privilegio. Y aquí una interpelación a nosotros. ¿Cómo es posible que la ultraderecha, que habla en contra de la casta, de la élite, de no sé qué, Trump lo hizo, Milei lo hizo, y la pregunta es, ¿y ellos qué son? Sino el ejemplo del privilegio. Pero resulta que ellos reivindican un discurso anti-élite. Entonces creo que aquí el Partido Liberal tiene que ser un partido mucho más contestatario contra los privilegios, porque es la manera de defender la democracia liberal, que es completamente anti-privilegio. Bueno, cierra paréntesis, vuelvo a la letra de Bilbao. De aquí nace la destrucción del privilegio, de la propiedad feudal y de la elevación del salario a medida que se alza la dignidad humana. O sea, Bilbao tenía una idea antifeudalista de dejar atrás el viejo régimen, porque el régimen feudal era, por supuesto, un régimen de concentración de la riqueza. Entonces él veía en la posibilidad de mercados más libres, abiertos, de propiedad más democrática, la posibilidad de que las grandes mayorías prosperaran económicamente, ¿no? Pero entendía que para que eso pasara, la educación era clave. Entonces, Bilbao, al igual que todos los liberales de la Ilustración, Bilbao era heredero de la Ilustración, ¿no es cierto?, una generación posterior, entendía que la educación era el mecanismo de emancipación de las grandes mayorías, ¿no? La emancipación de los pueblos, la Ilustración. Entonces, por eso la obsesión de los gobiernos liberales de abrir bibliotecas, de abrir educación pública, de abrir escuelas en cada rincón, por eso la obsesión de los liberales y radicales en en el inicio del siglo XX en Chile de ley de instrucción primaria obligatoria. Los conservadores no querían que la gente fuera a la escuela. No querían que la gente fuera a la escuela, porque eso significaba sacar a los niños de los campos, de las tareas donde estaban sirviendo como obreros. Entonces, era un problema para ellos. En cambio, la idea liberal, emancipadora del ser humano, era decir, si el ser humano tiene educación y tiene luego, a través de su esfuerzo, acceso a la propiedad y tiene también acceso a ciertos bienes públicos que emparejen la cancha, entonces estamos frente a la posibilidad de que el ser humano tenga cierta autonomía, ¿m? Que él se traduce como libertad, ¿no es cierto? Bueno, sigo. Fue interesante, ¿no? Todo lo que hay detrás. Bueno, Bilbao también fue un gran promotor de la participación de las mujeres, gran promotor de eso, en coherencia con otros que también lo hicieron. Por ejemplo, John Stuart Mill, también en el siglo XIX, este pensador liberal inglés, también tiene un libro sobre la emancipación de las mujeres, ¿no? Entonces, las ideas liberales dice así un texto
abre comillas, la pasión de la mujer debe acallarse. Eso en el régimen conservador, ¿cierto? Entonces él dice, la pasión exaltada es instrumento de revolución, de la revolución contra el viejo régimen, feudal, colonial, conservador, autoritario. El coro de las ancianas se lleva entonando la letanía del peligro de la moda, del contacto, de la visita, del vestido, de las miradas y de las palabras. O sea, en el fondo, la sociabilidad chilena, este texto, uno de los primeros textos que escribe Bilbao, es una rebelión contra la tradición como opresión, ¿no? Los liberales nunca han estado en contra de toda la tradición, pero en el fondo esta tradición opresora sí, y sobre todo si es que la tradición significa un régimen político y económico opresor. O sea, eh, los liberales se levantan contra la tradición porque la tradición era la manera de defender el status quo, era la manera que tenían de decir, mira, la monarquía no se puede tocar porque el poder proviene de Dios. Y los liberales dicen, no, el poder proviene del pueblo. El pueblo es el origen del poder. El pueblo es el que mandata al gobernante. No Dios. Dios no es el que le otorga de manera hereditaria el poder a una determinada familia. ¿No es cierto? Entonces, esta rebelión contra la sangre azul es una rebelión liberal, ¿no? Derechamente. Eh, un segundo, vuelvo al tiro. Ya, aquí estoy, perdón. Bueno, entonces, eh, la sociabilidad chilena, este libro, léanlo, porque es un libro de rebelión contra la herencia colonial conservadora, derechamente por lo demás. Oye, Jorge Abarca está haciendo varias. Le pido a Jorge si puede borrar la anotación en la pantalla. Eh, la sociabilidad chilena es una rebelión también contra la herencia de la Iglesia Católica, o sea, es muy frontal contra la herencia del catolicismo a nivel social, a nivel sociológico, cultural. Es muy frontal, es absolutamente frontal contra la Iglesia. Por eso después lo acusan de sedicioso, porque bueno, la Iglesia era la Iglesia Católica era la religiosidad oficial y por lo tanto del Estado, por lo tanto era un ataque a ello, era un ataque al Estado. Bueno, sigo. Eh, Vamos a otro tema. Dice, abre comillas. El estado de amantes, es decir, el estado de espontaneidad y de libertad del corazón, era perseguido. Ay del joven si se recoge tarde, si se le escuchan palabras amorosas, pobre de él si se le encuentra leyendo algún libro de los que llaman prohibidos, en fin, si pasea, si baila, si se enamora. O sea, aquí hay una apelación a un liberalismo cultural, ¿no? De respeto a la diversidad. Todo esto está en juego hoy día y en jaque en el mundo. Donald Trump acaba de hacer un decreto donde las Fuerzas Armadas tienen que expulsar a los miembros que son eh, transexuales de las Fuerzas Armadas norteamericanas. O ha influenciado para que las grandes corporaciones tecnológicas en Estados Unidos terminen con sus políticas de inclusión y de diversidad. O sea, Google, que era un paradigma del respeto a la diversidad, de un paradigma de la tolerancia, resulta que hoy día Google está eliminando el financiamiento a esos programas especiales, pero también está simplemente terminando, prohibiendo las políticas pro diversidad. O sea, estamos frente a un retroceso brutal. Y yo les digo, Bilbao, con lo que hizo en esa época, eh, 1840 en adelante, respondería con cierta radicalidad, ¿no? Entonces creo que nuestra, nuestra conexión o reconexión con la épica liberal también tiene que ver con no aceptar un retroceso que ha costado mucho y que ya lo podemos ver en estos primeros textos, todo lo que ha costado, ¿no? Bueno, otro abre comillas. He aquí recuerdos inmortales para nosotros los hijos de esta tierra. La libertad es el momento eterno de la conciencia. Y si los republicanos franceses evocaron el recuerdo de la Grecia y Roma, nosotros en la independencia podemos decir con uno de los genios.
el jefe de Chile reniega a su señor extranjero. La joven libertad despliega la cresta de cada cacique. También en Bilbao hay una reivindicación de los pueblos originarios. Hay una reivindicación de lo propio, ¿no? Hay una si bien tiene una conexión con la ilustración europea, en fin, es un tipo que acuña la palabra Latinoamérica, de ahí en adelante se comienza a usar, y también es un tipo que reivindica a los pueblos originarios de América, y en particular de Chile, ¿no? Entonces, reivindica al pueblo mapuche, ¿no? Que era el pueblo más notorio, más conocido en ese momento, sobre todo para la zona centro del país, ¿no? Entonces dice, a propósito de los valores mapuches, abre comillas, no hay que dejar morir las creencias en libros y constituciones. Déjase en las repúblicas nuevos hijos de sangre no mezclada indígena. O sea, aboga por abrir espacio, porque esta nueva república, si bien tiene que terminar con el viejo régimen colonial, no haga lo mismo respecto de los pueblos originarios, sino que lo integre en la nueva república en tolerancia, en convivencia pacífica y democrática. Hace una apelación, pero muy temprana a esto, ¿no? Muy temprana. Todo esto golpea contra la república conservadora de la época que desde la batalla del Ircay, que fue en 1829 y 30, de ahí en adelante hasta el 60, gobernaron 30 años los conservadores, se conoce como la República Conservadora, fue de una opresión, autoritarismo, apagón cultural brutal. Y también fue de una desinterés total por inclusión de los pueblos originarios. Hay que decir, esto es un paréntesis, que no todos los liberales tuvieron el mismo interés que Bilbao respecto a los pueblos originarios. ¿Ah? Hay otros que tuvieron desinterés, incluso hasta desprecio. ¿Mm? En parte también hay que hacer esa autocrítica también histórica, porque en parte porque la idea de la ilustración que venía de Europa era una idea que casi dividía como civilización y barbarie. ¿Ah? De hecho, hay un texto de Sarmiento que se llama así, Facundo, Civilización y Barbarie. Y claro, es la idea y esa idea puede ser excluyente respecto a los pueblos originarios. Para algunos lo fue, para Bilbao no. Para Bilbao la idea de la ilustración era una idea incluyente de los pueblos originarios. Bien, sigo. Dice, ¿habrá tan poca conciencia de nosotros mismos, tan poca fe en los destinos de la raza latinoamericana, que esperamos a voluntad ajena y a un genio diferente para que organice y disponga de nuestra suerte? Ha llegado el momento histórico de la unidad de la América del Sur. Se abre la segunda campaña que a la independencia conquistada agregue la asociación de nuestros pueblos. Esto es notable, o sea, este es un Bilbao latinoamericanista total, pro integración eh, y completamente sospechoso y contrario a lo que, bueno, luego vemos y seguimos viendo lamentablemente en América Latina, que son estos surgimientos de caudillos iluminados autoritarios, populistas, demagógicos, que ha sido parte de la enfermedad democrática de América Latina en estos 2 siglos, ¿no? Eh, entonces, Bilbao era sospechoso de la concentración del poder, pero amante de la posibilidad de que América Latina se uniera y los pueblos tuvieran una unidad mayor, ¿no? Pero no a través de reemplazar a los líderes como, no a través de reemplazar a los reyes de España por reyes latinoamericanos, todo lo contrario, ¿no? Entonces, tenía, puta, miren el contexto internacional hoy día. Déjenme volver al punto de la actualidad. Miren lo que está haciendo Trump. Es realmente una aberración. Miren lo que acaba de pasar en la Casa Blanca hoy entre Zelensky y Trump. ¿Vieron la intervención, la pelea que hubo, no? O sea, un Zelensky que le empieza a decir, oye, párala, párala, nosotros tenemos soberanía también. Ustedes no pueden venir a hacer lo que quieren con nosotros. Y lo tratan de malagradecido, weón. Una cosa impresionante. Entonces, cuidado con retroceder respecto de lo que ha podido avanzar Europa, en donde tienen un cierto pacto europeo muy civilizatorio, muy democrático, lo que es la Unión Europea actualmente, en el sentido político, económico, en fin, cultural, de integración total, a volver atrás respecto de ciertos caudillos internacionales con una influencia que puede ser muy nociva y muy peligrosa. ¿Mm?
Bueno, sigo. Ah, mira, aquí está atrás. Abre comillas, dice, volviendo sobre sí mismos y contemplándose tan grandes, han caído en la tentación de los titanes, creyéndose ser los árbitros de la tierra y aún los contemptores, despreciados del Olimpo. El yanqui reemplaza al americano, el patriotismo romano al de la filosofía, la industria a la caridad, la riqueza a la moral y su propia nación a la justicia. O sea, bueno, ya está, ¿no? Ya, es bastante. El avance de los reaccionarios era una preocupación brutal para Bilbao. La autoridad y la tradición se debilitan con las novedades. De aquí su adversión a lo nuevo, a la moda y el odio a lo que la promueva. O sea, en el fondo Bilbao era la concentración arbitraria, la concentración del poder y el ejercicio arbitrario del, ¿no? Porque en esa época, parte de la revolución del 51, la revolución del 51 también se inspira en la revolución del 48 europeo, 1848, muchos países europeos se levanta una revolución liberal en búsqueda de una república más genuina, ¿no? Y en América Latina y en particular en Chile, Bilbao y la Sociedad de la Igualdad pretende hacer lo mismo. O sea, se levanta contra la República Conservadora para tener un régimen democrático liberal con una constitución liberal y con respeto a la libertad de imprenta, a la libertad de pensamiento, a la libertad de expresión, a la libertad de comercio, a todo tipo de libertades políticas, de asociación, de todo tipo, ¿no? Y buscando también un espacio de laicidad en el Estado, eh, y de modernidad al final. Cuando habla en contra del viejo régimen es que está reivindicando la modernidad versus el viejo régimen. Bueno, dice el Código Constitucional que organizó a la República, aquí está hablando de la de 1833, de ese modo unitario tan despótico es el que nos rige, porque es una constitución, la del 33, muy concentradora del poder en la capital, muy autoritaria, muy presidencialista, excesivamente presidencialista, y que borra completamente de un plumazo los intentos de una constitución federal que tuvimos antes, que es la constitución de 1826 en adelante, o sea, que es la de José Miguel Infante, un tremendo liberal para que le echen un vistazo también. José Miguel Infante, que está en este libro, aquí lo desarrollo, un personaje federalista que se inspiró en la Revolución Norteamericana y dijo, podemos hacer en Chile algo parecido, y intentó organizar Chile en 8 grandes provincias. Bueno, había tal nivel de inestabilidad política que eso fue imposible, fracasó, y en el fondo los conservadores a través de la Constitución del 33 ponen un régimen muy distinto. Bueno, dice, existe todavía el código que organiza legalmente al despotismo. Esa era la lucha de Bilbao contra el despotismo, destruyendo todas las garantías que conquistó el republicanismo. ¿Cuáles son las formas necesarias para la seguridad de los derechos individuales? O sea, despotismo versus republicanismo. Hoy día los republicanos chilenos usan la palabra republicana, pero verdaderamente esa palabra que está provista no solo de mecanismos democráticos liberales, sino que de valores liberales, de tolerancia, de respeto a la diversidad, de respeto al adversario, de respeto al que piensa distinto, de derechos civiles, de libertades individuales, de cultura cívica. ¿Cómo puede alguien llamarse republicanismo sin cultura cívica? No hay una contradicción. Es como una piscina sin agua, no tiene sentido. Como un bosque sin árboles, no. Es una contradicción. El republicanismo es una cultura cívica de tolerancia en sí misma. Pero ¿qué tienen que ver los republicanos chilenos con eso? Nada, nada. Entonces, bueno, lo nuestro también, y aquí está bien, Bukele será muy popular, Bolsonaro muy popular, lo que quieran, no sé si tanto, eh, pero nuestro deber es levantarnos y organizarnos en contra del despotismo que estos señores quieren reivindicar y reinstalar. No es paradójico que todos ellos reivindiquen sus propias dictaduras. En Argentina, Milei y compañía reivindicando sus dictaduras. ¿Para qué decir Bolsonaro? En fin. Es decir, es nuestro deber ofrecerle a la sociedad
un camino no despótico para convivir pacíficamente. Bien, sigo. Voy avanzando un poco más rápido. Dice, los frailes y clérigos, como hombres de la familia política llamada sociedad, son lo que son en la familia. Dios lo quiso, hágase su voluntad, es el tapaboca a la interrogación de la libertad. O sea, aquí esto tiene todo que ver con la actualidad también. Este año va a ser un año de gran debate a propósito de la ley de eutanasia que vamos a aprobar en el Congreso, eso espero, y de aborto, que no sé si están los votos para aprobar lamentablemente, pero al menos se va a abrir una gran discusión sobre hasta qué punto la creencia, por mayoritaria que sea, de una sociedad se le puede imponer al individuo, o versus un espacio de autonomía y de soberanía individual para decidir, de la eutanasia y de las mujeres en el caso de aborto. Entonces vamos a reivindicar la autonomía individual con determinación, pero con determinación. Por favor, lean a Bilbao, la sociedad chilena. Es de una frontalidad que es bien impresionante. Es bien impresionante. Era absolutamente afiebrado, exaltado. ¿Ah? No estoy diciendo que tengamos que ser exactamente lo mismo, pero digo, el liberalismo se defiende con pasión. El liberalismo hay que defenderlo con pasión y hago la autocrítica yo también respecto de mi propio liderazgo. Revisemos nuestros liberales porque en el mundo están fracasando. Porque esa moderación fome, sin épica, sin invitación a las sociedades, no está convocando a nadie, sin emocionalidad. Entonces, reivindiquemos el liberalismo con épica y compasión. Ese es probablemente el mejor legado de Bilbao. Bueno, esto se lo voy a dejar a Vicente, pero para terminar, el liberalismo va a seguir profundizando su crisis y probablemente va a fracasar frente a caminos despóticos, autoritarios, que van de la mano con posiciones ultraconservadoras en el mundo, lamentablemente, inentendibles, digamos, ¿no? Como lo que está pasando en las empresas tecnológicas, que eran las empresas de vanguardia respecto a ciertos valores liberales y hoy día están retrocediendo a niveles muy preocupantes. Eh, entonces llegó el minuto de despertar, llegó el minuto que el liberalismo se crea verdaderamente poseedor del mejor camino para la emancipación del ser humano. Porque aquellos que prometían en el siglo XX emancipación del ser humano terminaron en las peores dictaduras. Me refiero al comunismo, a los socialismos reales, que no me gusta tanto llamarle así, prefiero llamarle dictaduras comunistas, abiertamente, ¿no? Esto siempre lo hablábamos con el profesor Esquella. Son dictaduras comunistas, eso es lo que son. Y, y lamentablemente ese camino de emancipación terminó siendo profundamente opresor. Y lo mismo para el otro lado. Y la amenaza hoy día está en esas ultraderechas que quieren reivindicar esos caminos completamente opresores y también negadores de la igualdad necesaria y que nosotros como liberales igualitarios, yo estoy convencido, ¿quién más que un liberalismo igualitario, colindante con la socialdemocracia, puede ofrecer una combinación entre libertad e igualdad que ofrezca prosperidad común y convivencia pacífica? Entonces, creo que con decisión tenemos que reivindicar este liberalismo, pero hay que hacerlo con pasión y hay que hacerlo con energía en un escenario de eh, liberalismo en tiempos de cólera, como decía el libro de Brieva y de Velasco. Liberalismo en tiempos de cólera. O sea, estamos en un momento, en un clima democrático de absoluta controversia sobre los valores más básicos que nosotros creíamos. Bueno, llegó el minuto a salir a defenderlos con decisión, con absoluta decisión. Bien, dejo entonces, Vicente, para que tú termines con las últimas dos láminas y después abrimos para preguntas. Sí, no sé, quería solo agregar un punto en la lámina anterior sobre el tema de los clérigos, frailes, que quería ver si... eh, bueno, no sé, creo que hablamos después, así que... Pero en una parte, solo agregar el tema de que menciona en la lámina anterior este tema de, ahí está, los hombres, ¿cierto? Hombres de la familia política, llamada sociedad, son lo que son en la familia, que es un tema que se reitera en la sociabilidad chilena y una cosa que
yo lo encuentro a Bilbao tremendamente lúcido al respecto, muy adelantado a su época, porque él está en contra de esta noción de poder, pero también asocia la noción de poder a una noción patriarcal, y fundamentalmente patriarcal. Entonces, asocia que está, y habla en un momento, esta idea de patriarcado en lo más sencillo, en las relaciones, en la familia, en la sociedad, en el Estado y en la iglesia, digamos. Entonces, por eso ahí menciona, son lo que son en la familia, es decir, cumplen ese rol como de padre autoritario que le dice al hijo, ¿no? ¿Qué tiene que hacer, qué tiene que creer, etcétera? Más que nada, como hacerme cargo un poco de ese punto, quería en esta última parte, pero es un texto muy, de verdad, y también recalco lo que decía Hablado, que es un texto tremendamente importante. Nos habla en muchas cosas que se sostienen hasta hoy. Y hablar de este otro tema, ¿no? De este liberalismo de masas, esta idea de un liberalismo que a mí me gusta denominar liberalismo popular, que es lo que quería hacer justamente Bilbao, un liberalismo que sale de los salones, sale de esta idea elitista, ¿no? De estar constantemente hablando entre intelectuales digamos, teorizar mucho las cosas y eventualmente, quizás en un futuro mañana, lleguen los cambios que se necesitan. Entonces, aquí hay una frase que me gustó mucho, que hablaba de esta idea de fraternidad, ¿no? Que está muy asociada al concepto de solidaridad. Dice, la fraternidad es un principio y un sentimiento, es decir, hay una idea filosófica, pero así también una idea emocional relacionada. Refugio grandioso contra las penalidades de la vida y contra la indiferencia aterrante. Luego enlace, el amor entre la comunidad e identidad de tan gracia, esencia es necesario. He aquí el fundamento inexpugnable de la sociedad. Esta idea que también se presenta hoy en día, por ejemplo, de parte de los libertarios, de que déjenme a mí hacer lo que quieran, ¿cierto? Que no se involucre el Estado, yo no me importa, no me interesa a mi vecino, no me interesa lo que le pase a otra persona, por ejemplo. También es parte de esa idea antiliberal, ¿no? Propia de alguien que es no fraterno, que no ve al otro como un ser humano que también merece dignidad y respeto a esa dignidad. Y así como también esta idea de preocuparnos, nosotros un llamado, veo esto yo un llamado en nosotros liberales, para no quedarnos simplemente en el discurso, no quedarnos simplemente en la intelectualización, muchas veces que tendemos a hacer, sino que salir a hablar con la gente, ¿cierto? Y transformar este movimiento, esta idea, esta respuesta que se necesita hacer para defender estos principios, los principios de la democracia, es a través de la fraternidad, es a través de la solidaridad. Es decir, mirar al costado, mirar hacia el lado y decir, ver a un ciudadano, ¿cierto? Ver a una ciudadana y hacernos partícipes de la democracia. Y ahí, por ejemplo, bueno, es la imagen más palpable de lo que alguna vez fue, que tristemente tuvo un mal desenlace, pero lo que alguna vez fue un momento en donde quizás muchos, yo incluido, vimos un sentimiento, algo que nos invadía a todos y que de repente estar con las personas alrededor, uno sentía una fuerza que en solidario jamás vamos a poder tener. Entonces es necesario que en lo que es política también salgamos hagamos política popular, diría yo. A eso creo yo. Y para ir cerrando, y ya después le paso la pelota también a Hablado, un tema relativo a las conclusiones un poco de la obra de Bilbao cuando hace este cierre, yo creo que bastante magistral, eh, que menciona, y esta es una respuesta que le hace a Santiago Arcos en una carta que le envía el 52, él responde en el 53, y además con un libro, o sea, tremenda respuesta en realidad. Y en un extracto dice, eh, menciona esta idea que a mí me gusta desglosarla, porque creo yo que resume mucho lo que es el pensamiento de Bilbao. Dice, emancipación del pensamiento, emancipación del ciudadano, emancipación del proletario, revolución en la razón, en la política, en la distribución de la propiedad. En otros términos, libertad, democracia y solidaridad. He ahí el fondo y el horizonte de la revolución. Tal fue el alma de la sociedad de la igualdad. ¿Por qué yo esta pausa de poder desglosarlo un poco? Porque nos presenta tres triadas
¿cierto? Pensamiento ciudadano proletario habla de razón, política, propiedad, libertad, democracia y solidaridad. Estas tres tríadas están conectadas totalmente. Uno hace un análisis de la obra de Bilbao en un sentido holístico y se da cuenta de lo que se refiere al principio, ¿no? Partimos hablando, y esto hablado, lo explicó el tema de, por ejemplo, el pensamiento, la educación, lo necesario que tiene que para el individuo, para su desarrollo personal, esta idea de emanciparse de las ideas que vienen simplemente repetidas del pasado, convencidas por la autoridad, impuestas a la sociedad, ¿no? Es decir, lograr la libertad del individuo. Y menciona luego la siguiente triada, pensamiento, razón, la razón. Y ahí termina, en la última triada, libertad. Entonces, parte de la idea de que nuestra libertad está asociada a esta libertad de pensamiento, es decir, partir de la base de que la libertad comienza aquí arriba, ¿no? Luego habla de emancipación del ciudadano. Después, piénselo en la segunda triada, habla de en la política, ciudadano, política. Y termina en la última triada, democracia. Entonces ahí tenemos los tres conceptos. Ciudadano, política y democracia. Es decir, ya no está pensando únicamente en el individuo, como lo pensaría, como lo ve en el tema del pensamiento, sino que lo está viendo en un sentido político, es decir, el animal político, como hablaba Aristóteles. Vale decir, esta asociación de vernos como seres iguales, como aquellos que están involucrados en el quehacer del otro, ¿no? Y que para lograr justamente que esta idea de que todos somos libres y que al mismo tiempo debemos respetar, por ejemplo, los derechos del otro, tenemos que hacerlo por la vía democrática. Tenemos que hacerlo por esta vía que no es imponer, que no es subyugar a la población, sino un acuerdo entre iguales, un pacto social, ¿no? Por eso hace esta idea, y yo le encuentro mucho sentido a esta idea de ciudadano, política, y concluye democracia. Y ya para finalizar, el punto de, dice, distribución de la, o sea, habla del proletariado, ¿cierto? Proletario. La distribución de la propiedad. Última triada dice solidaridad, que es también relacionado a esta primera gran frase que explicaba hablado, ¿no? Donde habla esta idea de la necesidad que se tiene de que exista en las personas una propiedad, es decir, que no sea la propiedad tampoco una fuente de privilegio. Propiedad, bueno, obviamente en relación el trabajo, en relación con quién tiene los medios, etcétera, ¿no? Porque de otra manera es imposible que el ser humano se desarrolle en libertad. Entonces, aquí obviamente usa el concepto de proletario, porque es un concepto muy propio de su época, pero podemos estar Esto es hablando de cualquier cosa. pre-Marx. Por lo demás, Vicente, esto es Claro, pre-Marx. Sí. justamente. Esto es previo a Marx y precisamente, digamos, es propio de lo que existía también en los socialismos imperantes, pre-marxistas, etcétera. Pero Mm. en definitiva, esta idea de que lo relacionado, el individuo, primero como individuo, como razón, segundo como individuo social, político, finalmente como un individuo que necesita de esto algo más, que no es solo porque, como por ejemplo pasa con los liberales clásicos, que únicamente se preocupan de sus libertades formales, ¿cierto? Derechos formales, decimos, bueno, todos son libres porque así lo dice la Constitución. Pero no, Bilbao se hace cargo justamente de que la distribución de la propiedad, la distribución de la relación con el trabajo, por eso el concepto proletario, es importante, es algo que no podemos olvidar, es algo que en definitiva favorece, no favorece, sino que posibilita lo anterior, no posibilita la libertad. De otro modo es imposible. Así que quería cerrar un poco esa idea porque creo que esta frase de verdad Buenísimo. resume muy bien lo Y que la, es la puedo seguir, Vicente, la Continúa, te hago sigo, el la paso. sigo diciendo lo siguiente. Esta idea de Bilbao que materializó, porque la Sociedad de la Igualdad, que es de 1850 en adelante, lo primero que hace es que dice vamos a educar. Claro, todos estos habían recibido buena educación, tenían buena formación, muchos habían estudiado en Europa, en fin, y dicen nosotros vamos a democratizar esto. Y no lo vamos a hacer a través del Estado, porque el Estado y los gobiernos eran absolutamente conservadores, lo vamos a hacer por las nuestras. Y la Sociedad de la Igualdad lo primero que hace es dedicarse a educar a los artesanos. De hecho, tenían una sede en calle San Antonio y estaba lleno de artesanos donde enseñaban a escribir, enseñaban a leer, enseñaban a las primeras
por decirlo así, la primera aproximación cívica, ¿no? De masas sociales que estaban absolutamente alejadas de la política y de la república. Esta era la primera inducción de las masas más populares a la política. En esto se adelantaron mucho tiempo, 80 años al Partido Socialista o sea, y la primera intento porque las masas más populares participaran en la política fue de la Sociedad de la Igualdad. Fueron los liberales los que hicieron eso. Y lo hicieron en la práctica. Entonces aquí creo que desde el partido hoy día, siglo XXI, tenemos que tener una elección. El liberalismo es de acción. La razón de existir del Partido Liberal chileno actual, de la misma manera que la Sociedad de la Igualdad del siglo XIX, es que la democracia no termine solo en libertades formales, que lo decía bien Vicente. Nosotros queremos que la libertad no sea ni una formalidad legalista, ni tampoco un privilegio para pocos. Queremos democratizar la igual libertad, que todos puedan ser igualmente libres, pero libres en construir su proyecto de vida. Pero si tu cuna te determina, si la educación que recibiste te determina, si los bienes públicos de los que tuviste acceso te determinan, entonces no todos, con las tremendas desigualdades que tenemos en Chile, no todos van a poder tener la misma libertad de hacer su propio proyecto de vida. Entonces, y aquí yo termino con esto para darles la palabra a ustedes, a las preguntas o comentarios. El liberalismo del cual nosotros nos hacemos parte, que tenemos que defender con decisión, hoy día nos obliga a una misión. Y la misión es que la libertad no sea la libertad elitista que pretenden los libertarios, ni sea simplemente una libertad formal. Nosotros queremos que la libertad sea una libertad también material, de posibilidades concretas para la vida. Y tenemos que llevarle a la gente esas posibilidades concretas. ¿Pero con qué objetivo? No con el objetivo de generar grandes masas dependientes. No, para generar autonomía. Pero autonomía con una ética. Porque no es la autonomía sin ética, no es la libertad sin ética que nos promueve Milei o cualquier libertario, o Kaiser en Chile. No es la libertad sin ética, no es la libertad para mí y el resto me importa un bledo. No, es una libertad con una ética del bien común. Es una libertad con fraternidad. Y aquí termino con una frase de Bilbao que creo que es extraordinaria. Cuando fundamos el partido dijimos el lema es libertad, igualdad, fraternidad. ¿Y por qué? Y aquí Bilbao dice, la libertad es el derecho, ¿no es cierto? O sea, el derecho tiene que estar del lado de las libertades, no del lado de la opresión o del despotismo. La libertad es el derecho. La igualdad es el deber. O sea, dice, el tratarnos como semejantes con los miembros de la misma comunidad es un deber. La fraternidad es la unión. O sea, ¿qué es lo que finalmente pega? ¿Cuál es el pegamento de libertad e igualdad? La fraternidad. ¿Por qué una persona libre podría creer que tiene cierta responsabilidad ética con la comunidad en la que vive? Porque por la fraternidad. Y esa fraternidad universal, ¿no? Entonces, libertad, igualdad, fraternidad. Pero hoy día eso está siendo completamente acribillado por el libertarianismo. Y ahí tenemos que salir con decisión a defender estos tres valores y a defender esta ética, y esa es la misión del Partido Liberal. Pero no hay que hacerlo solo desde los libros o desde las charlas, hay que hacerlo desde el terreno. Hay que abrir un preuniversitario popular liberal, llamémosle Francisco Bilbao. Hay que abrir una escuela de inteligencia artificial para el mundo del trabajo. ¿Cómo la inteligencia artificial está poniendo en jaque a los empleos? Hay empleos que van a desaparecer y otros que se van a crear. ¿Quién está preparando las grandes masas, las grandes mayorías de trabajadores para eso? Nadie. ¿Por qué no abrimos una escuela de educación popular respecto de inteligencia artificial? ¿Cómo utilizar la inteligencia artificial a favor tuyo, del empleo? Puta, iniciativas concretas. Si es que Bilbao se obsesionó por educar a los artesanos, y no solo educarlos, lo hizo parte de, de la participación política a través de la sociedad de la igualdad, hagamos lo mismo nosotros. Es nuestro deber. Y es la mejor manera de que esas grandes masas no digan, yo prefiero Milei, prefiero Trump, prefiero bueno, quien sea. Me defiende más, me protege más. No puede ser. Ya, yo lo dejo hasta acá. Bienvenido a los comentarios, a los insultos o a las preguntas que tengan. Vamos a hacer una ronda de preguntas. Así que no sé si
Los que quieran también los pueden ir indicando en el chat, por si no la quieren. Y obviamente si las quieren decir también, aquí pueden levantar la manito, o si quieren, hablan directamente, no hay problema. Hola, hola, ¿me escuchan? Sí, Hugo, te Súper escuchamos. bien. Hola, hola, bueno, buenas tardes a todos. Hugo por acá desde la quinta región. Bueno, escuchando, estoy desde el celular. No quiero prender la cámara porque a lo mejor la conexión está un poco inestable, pero escuchando, Vlado, ¿no es cierto? La exposición. Yo quiero hacer algunos comentarios y finalmente hubo una respuesta de parte tuya, ¿no es cierto?, respecto de lo que hay que hacer. Eh, pero yo coincido plenamente contigo en los riesgos de la sociedad chilena actual, el despotismo, ¿no es cierto? El riesgo está presente ahí en forma de una tiranía, ¿no es cierto?, dictadura de derecha totalitaria, que obviamente se resguarda en ciertos conceptos básicos que ellos, ¿no es cierto?, pretenden instalar, es decir, buscar, ¿no es cierto?, personas responsables de la crisis actual que vive la sociedad. Muchas veces las sociedades de bienestar, en Europa sobre todo, donde podemos ver algunas, se han preocupado de el bienestar económico, ¿ya? De los bienes. Y se ha perdido justamente la ética de la que tú hablabas, los valores básicos de la libertad, la igualdad, la fraternidad. Y hoy día hay ciertos valores universales que yo opino en lo personal que están, ¿no es cierto?, disminuidos en esta sociedad: el valor de la familia, el respeto por el otro, la solidaridad, democracia plena, porque tenemos que reconocer que hoy día hay ciertos espacios de la democracia donde no podemos participar, ¿ya? Algunos por ahí han hablado de democracia con tutela. Mm. Y viendo eso, ¿no es cierto? Tú hablabas también de darle las herramientas a las personas para que tuvieran, podríamos decir, las libertades necesarias para hacer su propia vida. Y en ese sentido, eh, quería consultarte, además de estas escuelas, ¿no es cierto?, donde pudiéramos formar gente, ¿cómo recuperamos esos valores perdidos? ¿Cómo hacemos para mejorar, por ejemplo, la calidad de la educación? Eh, el tema del aborto total, ¿no es cierto? Y la eutanasia del que tú hablas es un tema que yo creo que mucha gente ni siquiera entiende el concepto. Eso. Súper. Muchas gracias, Hugo. Vicente, ¿vamos comentando o uno a uno o vamos o damos la palabra? Está Ana María con la mano levantada. Mira, la verdad es que depende de la extensión de un poco de la respuesta, pero Mm. si tienen, al público, digamos, si tienen preguntas, vayan dejándolas digamos, en el chat, cosa que las tengamos más ordenaditas, Lo otro es que pero yo respondo corto. Si queréis, respondo comentarios cortos a por ejemplo, lo que dice Hugo. A ver, me parece que al final, claro, las sociedades que se inclinan por la ultraderecha, si uno aprecia qué es lo que está detrás. Lo que está detrás es una emocionalidad del miedo, del riesgo, de la incertidumbre respecto del empleo, respecto de la seguridad del salir a la calle y también respecto de lo nuevo, ¿no es cierto? O sea, la migración como una amenaza al empleo, como una amenaza a la seguridad pública y también como una amenaza cultural a un cierto, eh, eh, a un cambio cultural que puede ofrecer un choque, una cultura distinta, ¿no? Entonces, claro, la ultraderecha se hace cargo del malestar
y más que se hace cargo, promueve también la generación de ese sentimiento y de esa emocionalidad en torno a la comunidad. O sea, ustedes lo ven en Chile, la ultraderecha dice el país está cayendo a pedazos, esto lo dicen en todos los países donde son oposición, de hecho es ridículo, uno ve, bueno, no sé, en Suecia y el discurso de la ultraderecha es el país está cayendo a pedazos. Entonces, es un manual, ¿no? De construir una cierta emocionalidad adversa y a la vez eh, hacerse cargo y cosechar esa emocionalidad negativa. Entonces, claro, los liberales en alguna parte tenemos que hacernos cargo de la indignación, pero en otra tenemos que invitar a las sociedades a otra emocionalidad. Pero hay que ser realistas también con que ese sentimiento de malestar existe. Y yo creo que es parte también del nihilismo, de la pérdida de sentido que en un momento las democracias con economía abierta se transformaron en el status quo y, eh, y empezó a dominarnos un cierto nihilismo como de que todo tiene precio pero nada tiene sentido, ¿no? Entonces ahí empieza a surgir también un malestar, y sobre todo con la incertidumbre, en fin. Yo creo que tenemos que ofrecer certezas, que ha sido lo que este gobierno ha intentado hacer, pero con dificultades, porque tiene poca credibilidad para hacerlo, pero un intento de ofrecer certezas, de ofrecer seguridades, pero también hay que invitar a Chile a otra emocionalidad, a otro ánimo. No permitir que el discurso envolvente de la ultraderecha, del catastrofismo, porque en el fondo la ultraderecha se unge como salvadora, pero para que haya un superhéroe salvador, tiene que haber caos. Si no, no tendría sentido un superhéroe salvador en una sociedad donde haya bienestar, donde no tiene sentido. Entonces tienen que construirlo artificialmente o no, pero para poder ser los salvadores tiene que haber un caos. Entonces esta idea de vamos a recuperar Chile, a salvar Chile, los republicanos lo único que queda, o sea, ese relato que también ha estado en parte de la izquierda, absolutamente, ¿no? Eh, es un relato bastante envolvente. Entonces yo creo que tenemos que hacernos cargo y quizás la mejor manera, y termino con esto, Hugo, es con el testimonio, ¿no? O sea, el tipo de liderazgos nuestros, de la cultura liberal, son liderazgos que despiertan una emocionalidad distinta. Por ejemplo, Don Francisco, más allá del personaje, más allá de si él cae bien o mal, Don Francisco despierta una emocionalidad de un Chile, de una versión de ser chileno, con la Teletón. Es indudable, ¿no? Despierta una emocionalidad, nos convoca a algo, nos interpela a algo, y además nos hace sentir orgullosos de eso, de decir somos Chile un país solidario, y es parte de nuestra identidad, y nos sentimos orgullosos de eso. Entonces, en alguna medida creo yo que el liberalismo, y esta semana tuve un debate con un emprendedor tecnológico importante, yo le decía, no pueden permitir que los nuevos emprendedores tecnológicos que están empujando el horizonte, o empujando la frontera de la humanidad, sean representados casi monopólicamente, porque el resto está en silencio respecto a una personalidad como Elon Musk, que representa valores completamente antiliberales. Tienen que surgir otros valores. Entonces yo creo que también parte de lo que tenemos que hacer en el Partido Liberal es construir liderazgos y héroes que inviten a Chile a una emocionalidad que no es la de la polarización. Lo mismo hay que hacer, y eso en todos los dominios. Por ejemplo, profesores. El Partido Liberal debe ser el partido de los profesores de Chile. Los mejores profesores de Chile deben ser del Partido Liberal. Aquí debe haber una cultura, una escuela para los profesores. Y que los profesores luminosos, los que le hagan bien a la educación, los que se están enamorados de su vocación, y los que representan esa buena tradición, debiesen ser del Partido Liberal o parte de nuestra cultura, y por lo tanto nosotros los deberíamos levantar como héroes, como héroes. Entonces, misión para toda la gente que nos está escuchando en sus respectivas comunales, regionales, vayan a buscar a los mejores profesores de sus comunas y sus regiones. Algo tenemos que ofrecerles. Vamos a tener que ofrecerles, yo creo, formación del siglo XXI. Nosotros debiésemos tener una formación de punta.
Pero yo les digo y lo ofrezco inmediatamente. Si ustedes son capaces de seducir profesores en sus regiones y comunas, nosotros les podemos ofrecer, y yo personalmente me comprometo a eso, a ofrecerles una formación de calidad, que los saque un poco del colegio y los ponga en otro horizonte. ¿Mm? El Partido Radical fue eso en el siglo XX, era el partido de los profesores, era el partido que significaba, que representó toda una cultura, ¿no? Eh, bueno, creo que podemos hacer eso en el siglo XXI, sobre todo porque, y termino con esto, la educación y el rol del profesor está en jaque con la inteligencia artificial y con todo lo que, ¿para qué voy a profundizar en eso? Todos lo sabemos. ¿Cuál es el rol del profesor en la próxima década? Está por responderse. Y nosotros podríamos ayudar a responder eso de vanguardia, conectando con otros profesores del mundo. Juntemos a los profesores. Sí, mi amor, ya termino un segundito. Termino un segundito. Que entró mi hijo, perdón. Bueno, lo dejo hasta acá, pero que el Partido Liberal reúna a los profesores de Chile, a los profesores luminosos, a los que quieren cambiar la educación. Estudiemos esos espacios para cambiar la educación, en la práctica. ¿Mm? Y con eso ofrecemos a las comunidades donde estamos liderazgos luminosos y no que despierten el resentimiento o la polarización que hace la ultraderecha. Ya, perdón, me alargué. Menos mal que era corto. No, pero está bien. Eh, acá tengo una mano levantada de Ana María. Y bueno, unos comentarios en el chat, pero son más bien comentarios más que preguntas. Eh, ¿Se me escucha? Sí, Ana María, se te escucha. Ah, ya, perfecto, gracias, gracias, Vlado. Eh, Queridos compañeros, la verdad es que, Vlado, tengo una pregunta, y más que una pregunta, tengo una inquietud. Nosotros somos liberales, pero no somos liberales activos. Siento que nos hemos dejado mucho estar, siento que por mucho que participemos de ciertas comunidades, creo que nos falta más activismo. ¿Y en qué sentido? En el sentido de tener actividades permanentes, ya sea de educación, ya sea de formación para nosotros, para las personas que puedan liderar, para activistas que nosotros conozcamos, o cómo los dirigimos. Creo que falta esa direccionalidad, pero a la vez no sé si es mejor que tengamos actividades permanentes con personas permanentes dentro del partido que se encarguen de como de dirigir estas actividades o de que estén de forma permanente porque hoy en día se hace directo que cada comunal se encargue de estas actividades y creo que falta una centralización en el sentido de que sea a nivel país, en el sentido de que se vea que el partido en su conjunto está haciendo cierto tipo de actividades o si no es mejor que el partido, no sé, forme una ONG o alguna fundación que nos podamos formar o subyugar, de la cual sea mejor hacer todas las actividades que tú estás indicando, pero creo que eso es fundamental. Por ejemplo, un ejemplo, tú ahora estás con tu plan presidencial, de candidato presidencial, fomentando las clases de inglés en menores de edad. Entonces, yo creo que es muy importante, por ejemplo, que nosotros vamos a los colegios más vulnerables y si tenemos algún profesor de inglés conocido, vamos y lo incentivemos y le digamos, oye, ¿te fijas? Entonces creo que nos falta un poco eso. Gracias. Ana María, absolutamente. Mira, y esta charla no tiene por propósito responder exactamente la pregunta de práctica de qué hay que hacer, pero sí tiene un propósito inspiracional, porque también surge del diagnóstico que tú dijiste. Liberales de salón no servimos. O sea, aquí tenemos que ser más activistas. Por eso que Bilbao es la figura central, porque Bilbao nos interpela a la acción. Bilbao nos interpela a la acción. Entonces, eh, necesitamos liberalismo activo. Y liberalismo activo también en traerle oportunidad a la gente para encarnar esta idea liberal en cosas concretas. Lo que tú acabas de decir me parece brillante. Si nosotros tenemos la capacidad de abrir en nuestros comunales cursos de inglés gratuitos para la gente, cursos de inteligencia artificial, cualquier cosa que conecten con el siglo XXI, que le ofrezca a la gente alguna capacidad de, eh, de mejora, de crecimiento,
que el Partido Liberal puede ofrecerle a las comunidades esta vieja idea de la ilustración democrática, democratizada que tenía Bilbao. Nosotros podemos hacer lo mismo. El partido puede ser en alguna medida una universidad, una escuela. Entonces, yo lo haría con cursos de inglés de todas maneras en cada comunal. Eso además tiene después una derivada electoral, pero eso es otra historia. Pero yo lo haría, nosotros en Arica lo hacemos. Nosotros en Arica tenemos teníamos, ahora lo hemos parado después de la pandemia, pero tenemos que reactivarlo. Preuniversitario, el diputado Luis Maya tenía un preuniversitario popular. Nosotros teníamos antes cursos de inglés gratuitos, o sea, y teníamos cultura, mucha cultura, centros culturales, nuestras oficinas, centros culturales, ¿no? De arte, de libros, de lo que sea. Teníamos un centro de educación para profesores a propósito del currículum de la felicidad, del Dalai Lama, con una universidad norteamericana y juntaba a los profesores de Arica. O sea, lo que quiero decir es que el Partido Liberal tiene que ser más que un partido, tiene que ser un movimiento social del siglo XXI que conecte con el futuro y que a la gente le traiga valor. Entonces, que le traiga valor concreto. Entonces, pensemos cuáles son esos juegos lúdicos, yo le llamo, juegos lúdicos, donde la gente participa, ¿no? Y donde la gente eh, ve un valor y participa cívicamente a la vez. Y es colaborativo, porque el que aprende dice, yo después te puedo enseñar, ¿cachai? Y se empieza a multiplicar la acción, ¿no? Eso, Ana María, pero vamos exactamente en esa línea, es lo que tú decías. Aquí en el chat hay una pregunta, bueno, además de los comentarios que han llegado relativo a cuál podría ser la señal, nos hace Víctor Rollo, cuál podría ser la señal para el liberalismo de la dimisión de Trudeau en Canadá. Sí. Bueno, primero Trudeau ha gobernado casi 11 años, por lo tanto era un poco natural que de hecho ha sido un gobierno muy exitoso, 11 años, ustedes comprenderán en un sistema parlamentario un éxito, bueno, en cualquier sistema, pero la verdad es que su dimisión era bien esperable ya hace un tiempo, había un desgaste, pero el enfrentamiento de Trump con Canadá está abriendo, Víctor, la posibilidad de que los liberales vuelvan a ganar, ya no con Trudeau encabezando la lista, pero hoy día, las últimas encuestas de ayer, anteayer que vi, el Partido Liberal le está ganando al Partido Conservador, porque el Partido Conservador tenía un personaje que es una especie de trumpismo canadiense, que es bien lejano al trumpismo, porque Canadá tiene una cultura muy distinta, más sobria, digamos, no acepta ese tipo de estridencia, pero en alguna medida era una especie de demagogo chico, más parecido a Trump. Eh, y la verdad es que eh, con estos ataques económicos que ha hecho Trump a Canadá, se está dando vuelta la tortilla, así que es posible que el Partido Liberal se mantenga en el poder, gracias a Donald Trump. Una paradoja, pero así está la cosa. ¿Ah? Eh, sí, eso, Víctor. No sé si alguien más tendrá una pregunta que pueda hacer tanto en el chat, por micrófono. Puedo responder lo de Eric Andrade, que dice que si bien está bien, no solo hay que tener un liberalismo de masas, pero que también hay que tener un liberalismo de salón en el sentido de que la nueva militancia tiene que entender las convicciones que hay detrás del Partido Liberal. Y sí, y la verdad es que sí, Eric, y esa es la razón de por qué hacemos estas charlas. Y le invitamos a leer estos libros, digamos, porque para nosotros es bien importante que los militantes sean gente que estudie, que lea, que esté informada, que conozca la historia. El partido también es una escuela intelectual en alguna medida, pero no se agota en eso. Nosotros no somos un círculo literario, nosotros somos ese conjunto de ideas o de inspiraciones que tenemos, es para la acción, es para la acción en el mundo. Nosotros queremos transformar el mundo. Entonces, un militante liberal y estudio y acción, estudio y acción. No nos sirve solo los que estudian y no nos sirven solo los que actúan. Necesitamos ambas. Tiene que estar en la cultura del partido. Aquí, bueno, hay una pregunta en el chat también y Juan Carlos también tiene la mano levantada para que lo vea después.
¿Con No cuál sé si quieres partimos? partir con... Con Juan Yamil y después le damos la palabra a Juan Carlos Ursúa. Dice, hola, ese salvador totalitario puede estar vinculado a la angustia que produce la incertidumbre en un mundo cambiante, una especie de miedo a la libertad. Sí, totalmente. ¿Cuál es el mensaje correcto contra ese miedo que promueve la ultraderecha? Bueno, yo creo que hay un campo, Juan, en donde el progresismo en general, me salgo solo del Partido Liberal, si el progresismo no ofrece certidumbre, estamos cagados. O sea, eso es lo primero. Por lo tanto, la agenda de seguridad y de economía no se la podemos dejar a la derecha. No se la podemos dejar a la derecha y eso es un poco lo que hemos hecho, hemos intentado hacer, ¿no es cierto? Por lo menos desde el PL, como empujar al liberalismo a tener no solo un relato o un discurso, sino que acciones concretas en torno a la seguridad, en torno a combatir el crimen organizado, en fin, o a la cuestión económica. De hecho, el discurso de la campaña presidencial nuestro ha estado bastante centrado también en un discurso económico, ¿no? Porque no podemos regalarle eso a la derecha, en ningún caso. Eh, pero mira, pero la clave, y termino con esto, hay que tener cosas que mostrar, porque el testimonio va a importar mucho más que las palabras. Hay que tener cosas que mostrar. Eso es clave. Si nosotros tuviéramos, termino con esto, un partido o un gobierno que pudiera mostrar, por ejemplo, que tenemos una red para emplear gente que haya sido, que quiere reinsertarse socialmente. Puta, ese ejemplo es mucho más contundente que cualquier discurso de la ultraderecha. Decir, ya, pero usted está bien, pero el 99% de la gente que está presa va a salir de la cárcel y va a seguir siendo un daño a la sociedad, nos va a hacer un daño a todos nosotros si es que no la reinsertamos. ¿Qué oportunidad estamos dando para reinsertar? Bueno, nosotros estamos reinsertando gente. En concreto, gente que podría estar delinquiendo, matando, robando y está trabajando. Y nosotros somos una red de apoyo para eso. Por ejemplo, si en el partido, en algún rincón de Chile, de todos los que nos escuchan, alguien se obsesionara con armar eso, una red de asistencia y de reinserción social, pero en el empleo. Puta, esa pura cosa demuestra harto más y por lo demás tiene un potencial electoral brutal, weón. El que haga eso va a ganar muchas elecciones, se lo aseguro. Y además va a hacer un bien a la humanidad, a la sociedad. Juan Carlos Ursúa, échele nomás, presidente. Sí, no, yo quiero eh, aportar, volver a Bilbao, volver a Bilbao. Oye, no, simplemente señalar que la invitación a la acción, yo ahí escucho a la Anita Clemente y estoy plenamente de acuerdo que eso es muy necesario, pero esta presentación motivadora sobre Bilbao, que llama a la acción, llamó a la acción en aquella época también la actitud de Bilbao y hizo muchas cosas notables. Y aquí quiero hacer el link con cuál es el perfil del partido que nosotros estamos cultivando. Nosotros, si vemos nuestras autoridades en general, son autoridades serias, son autoridades competentes, son autoridades que destacan en sus roles. O sea, y en general uno va levantando cuál es la posición que tienen los distintos espacios respecto a nuestras autoridades, respecto de la actividad que desarrollan los liberales, los distintos espacios que hacen, son personas serias y personas responsables que muchas veces les toca tomar decisiones que no son las del like, que no son las favoritas, pero que son las correctas. Y solo por poner un hecho histórico, el 4 de diciembre de 1866 se votó una ley, digamos, se publicó una ley que permitía, bajo el rótulo de eh, delimitar y entregar tierras a los pueblos mapuche, en realidad se trató de dejar despejado todo el terreno para entregarlo a otras partes, a otras personas. Esa ley se votó en el Congreso porque al inicio de la independencia, especialmente con Freire, se intentó entregar los territorios en propiedad formal a los pueblos mapuches, que al inicio eran, y me refiero a los pueblos mapuches específicamente, al inicio eran como compañeros de independencia. Durante los años, con la necesidad de terreno más la necesidad económica, se fue poniendo cada día más una animadversión hacia los pueblos originarios y en 1866 se vota esta ley que permitió la expropiación de un montón de territorio y que es parte de los problemas que hoy tiene, que en la ley de 1993 se recoge también como antecedente. Pero lo interesante y a dónde apunto es que solo hubo 3 votos en contra de esa ley, solo 3, los 3 liberales.
por si acaso, lo dejo ahí, entre otros Buenísimo, los famosos. Así buenísimo. que ahí se los dejo como elementos. Entonces, en el fondo, la inspiración nos tiene que mover, uno, a movilizarnos en serio, a tomar acción con cosas como las que plantea Hablado, como las que está sugiriendo Anita. Aprovecho de pasar la publicidad. Tenemos ya un centro de estudios que se llama La Fábrica, que ya está empezando a operar y que van a poder conocerlo todos y participar todos los que quieran. Y junto con eso, es continuar cultivando el perfil de personas públicas y privadas serias y que además están dispuestos a enfrentar la adversidad cuando no es lo popular, sino es lo correcto. Eso. Bien, súper. Súper buen Bien, no sé dato, si datazo de Juan Carlos en realidad. datazo. No sé si más preguntas, consultas, comentarios que Cristian, claro. Hola, ¿cómo están? Quizá es una consulta y una opinión y también quiero dar como lo que estoy haciendo yo, ¿no? Probablemente tal, con lo que a mí respecta en mi profesión, mi ocupación. Eso de ser más activos y llegar a barrios o llegar a gente que por lo general no se llega y no tiene un discurso intelectual está bastante atractivo. Yo en lo personal estuve trabajando en barrios insertando a chicos en el área de la gastronomía. Y he hecho trabajos interesantes con respecto a la democratización del vino, de la gastronomía y del derecho fundamental del ser humano que es la distracción al retraerse, ¿no? Que también un derecho del ser humano, que sobre todo esta gente que trabaja y trabaja y trabaja y tiene que llegar a trabajar a la casa y no tener un momento de descanso. En fin, yo creo que se puede hacer, pero mi pregunta es cómo hacer el link de no ser tan invasivo y llegar a esos lugares no con la polera del Partido Liberal porque estamos haciendo esto contigo y después vota por nosotros, ¿no? Sino que tener un enganche un poco más sutil y no con un discurso tan político. Yo creo que debería ser un discurso más entretenido, más de fraternidad con esa gente, con las personas que queremos hacer este tipo de cosas. Mira, yo está súper bueno, Cristian, lo que dices, porque o sea, lo primero no hay que hacerlo desde el proselitismo, en ningún caso, porque nosotros no nos, o sea, digamos, lo que importa respecto de que las ideas liberales avancen no es que la gente vaya a leerse el libro de Bilbao y no, es un grupo, los que son militantes tenemos la vocación más histórica de estudio y está bien, a nosotros no importa eso, es parte de nuestra, de la cultura política del partido y de ser militante. Y en buena hora. Y eso es un grupo, pero la verdad es que la mayoría de la gente lo que necesitamos es que nuestras ideas imperen y ganen, pero en el sentido común, no en el proselitismo. No necesitamos que, no es hacer esto para que la gente sea militante. Algunos de ellos se engancharán y podrán hacerlo, pero entonces yo creo que nuestra acción en el mundo, llámese todo lo que hemos dicho acá, lo que estás diciendo tú con niños vulnerables, la posibilidad de hacer inglés, democratizar el inglés y con eso democratizar oportunidades de empleo para mucha gente, preuniversitarios populares, escuelas, talleres de inteligencia artificial. Miren lo que hacía Gerardo en Arica como alcalde de la que tenía la Academia Municipal abierta, que era una especie de universidad extraordinaria con oficios técnicos, pero también con cursos de civilidad entre medio. O sea, tú querías aprender algo técnico, pero te metían otros cursos de convivencia cívica, de entendimiento de la sociedad, de la democracia. O sea, eh, extraordinario. Todos esos ejercicios son muy potentes. Yo creo que no hay que hacerlo desde el proselitismo cristiano porque al final el testimonio de nuestro y de nuestros militantes habla por sí solo. Habla por sí solo. Si alguien en Puerto Montt, Marisol, Mora, quien sea, construye una red, aunque parta pequeña, de reinserción social y de oportunidades de empleo para gente que no quiere delinquir, quiere reinsertarse, esa va a tener una potencia muy grande. Y al final se va a saber que son los liberales que están detrás, pero no es desde el proselitismo. Pero, y tampoco es desde la obsesión electoral. Ahora, que haga esa weá va a salir electo, no tengo ninguna duda. ¿Eh? Porque con ese discurso es que es un testimonio muy potente. ¿Cachai? O, por ejemplo, una cosa que nosotros hacíamos en Arica, teníamos un centro
para que los jóvenes pudieran postular a beca en el extranjero. Nosotros teníamos todos los datos de las embajadas, de dónde ir a estudiar y cuáles eran las fechas de postulación, los requisitos, y orientábamos a la gente a que estudiara. Puta, hacíamos una charla, llegaban 200 cabros, po, porque todos querían ir a estudiar afuera y no tenían ni idea cómo se hace, po. Entonces, conectar con posibilidades de futuro en base a las ideas liberales, de autonomía, pero de libertad con ética. Eso es perfectamente posible. Lo que nosotros hacíamos con los profesores, bueno, era la raja. Dejamos de hacerlo con la pandemia. Hay que retomar. Hay que retomar. ¿Y por qué hacían los profesores cuando llegaban a estos lugares? Teníamos este centro, se juntaban en mi oficina. El solo hecho, nosotros teníamos toda una guía que nos mandaban los neurocientíficos de la Universidad de Emory en Estados Unidos, en Atlanta, respecto al currículum de la felicidad, que era en base a los últimos avances neurocientíficos. Pero más allá de eso, más allá de la guía, la verdad es que el solo hecho de estos profesores luminosos se juntaran a compartir experiencias para ellos era brutal. Los sacaba de la rutina, los inspiraba, copiaban buenas prácticas del del frente. Oye, yo hago esto, weón. Yo les pongo música a mis estudiantes antes, tocamos instrumentos 10 minutos antes de partir la clase. ¿Qué les pasa? Weón, ejercicios maravillosos. Entonces, solo eso de juntar a esa gente ya era un valor para ellos, para los profesores. Bueno, y así, 100 ideas. Este debe ser el partido de los emprendedores sociales, de los emprendedores que pueden formar empresas también, por supuesto, pero de los que tienen una visión de transformar el mundo, ¿no? Eso. Bien, yo creo que ya podemos ir cerrando. La verdad es que hemos estado acá harto rato, así Sí. que si no hay más preguntas, consultas, eh, para que quizás, no sé, Pablo, si quieres hacer una conclusión final, un cierre, algo, para No, ir yo creo que lo último dando. que dije queda como conclusión final. Liberales en terreno, estudiando, pero en la acción, ofreciéndole soluciones concretas a la gente que tengan que ver con nuestros valores, que tengan que ver con la posibilidad de ayudarles a inventar un mundo, porque esta igualdad no se va a conseguir solo a través de la seguridad social estatal. También, por supuesto, somos promotores de todo eso, pero también puede haber un espacio para que la sociedad civil ofrezca oportunidades igualitarias. Y qué mejor que un partido liberal igualitario que se proponga la meta de decir nosotros, a toda la gente que toquemos, la vamos a ayudar a ser mejor y a que les vaya bien, a abrir oportunidades, y no vamos a mirar dónde nació, si es de tal colegio o tal otro, nos da lo mismo a cualquiera, vamos a hacerlo democráticamente, ¿cachai? Que el partido sea una escuela también, de educación, de posibilidades de futuro para la gente. Puta, eso me parece que es encarnar en la vida real y concreta el liberalismo igualitario, pues, bueno. Y quién mejor que Bilbao, que demostró que lo hizo con la sociedad de la igualdad. Enseñó a leer, ese eran los desafíos de su época. Enseñó a leer, a escribir, enseñó a involucrarse en política, eran los desafíos de su época. Hoy día son otros. Hoy día es cuánta gente va a quedar sin pega por la inteligencia artificial. Y no es que te vaya a reemplazar a tu pega la inteligencia artificial, te va a reemplazar otra persona que sabe usar la inteligencia artificial. Entonces yo creo que haríamos un bien si es que podemos eh, adelantar a que mucha gente se meta en esto, porque si no le va a venir como una gran trauma social y esta va a traer tensiones sociales, enfrentamientos, polarización, pérdidas de... va a dejar la cagada. Entonces, si nosotros podemos ayudar a que más gente se meta en esto y lo vea como una oportunidad y que sepa surfear el siglo XXI y con eso se le abran oportunidades igualitarias, en fin, vamos a hacer un tremendo bien. Y eso es liberalismo igualitario en la acción, no en el salón ni en las clases teóricas. Estoy de acuerdo con el último comentario de Hugo, me parece que era también justamente en clavo. Eh, Bien, vamos cerrando ya esta charla que espero que les haya gustado también. Es algo que yo creo que hacía falta. Eh, y la verdad es que me alegra que tenga harta participación, que hay este interés de parte de la militancia y que, como hemos dicho acá, bueno, que nos animen.
que esto sea puntapié inicial para lo que sigue. Así que les agradezco a todos y a todas su asistencia. Bueno, esto va a quedar grabado, no sé después cómo se irá a repartir, pero existe, ya está la grabación, así que para los que no pudieron asistir también podrán verlo diferido. Marisol Morat lo Así tendrá que, disponible para todos. Así será. oye, si quieren dejar comentarios de cómo se van, qué les pareció, qué les provocó, si les provocó algo o no, en el chat, ideal. Oye, y agradezco a Vicente Loyola por el trabajo de coordinación de esta charla, a Juan Carlos como presidente, a Marisol también por la pega de difusión, así que, y a toda la directiva nacional y regional y comunales por ayudarnos, ¿ah? A que no nos olvidemos de la historia, de dónde venimos. ¿Mm? Ese es el futuro del liberalismo.